Padre, te damos gracias una vez más. Y ahora, Señor, que nos disponemos a leer y meditar en tu palabra, también clamamos que nos auxilies, Señor. Socórrenos, danos de tu palabra y danos de tu entendimiento, Señor, para conocer a Cristo, para ver a Cristo y poder ser por Él enseñados, Señor. Permítenos también poder ver la condición del ser humano y poder dar gracias a Dios por la bendición de concedernos el poder conocer a Cristo. Te pedimos, Señor, que aquellas personas que estarán escuchando el día de hoy y que no te conocen, que tú les salves, que tú obres en sus corazones por medio de tu palabra, Señor, y los traigas a Cristo, como dice así bien tu palabra, Señor. Y aquellos hermanos que están hoy con nosotros, refuerza su fe, anímales, aliméntales con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, déjenme poner un momento el cronómetro. Que no se me vaya a olvidar. Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias en Marcos, por favor. Gracias, hermano. Marcos, capítulo 7. Ese es el texto que vamos a estudiar. Marcos 7, versículo 31 en adelante. Y quiero que recuerden la lectura que el hermano Olger acaba de hacer, porque es un contraste en cómo los fariseos, los escribas, hablaban en contra de Jesús, estaban en contra de Jesús, en contraste con lo que nosotros vemos en este texto que vamos a estudiar el día de hoy. Hermanos, ¿cuántas personas o de cuántas personas se puede decir lo siguiente? Tan cerca, pero tan lejos a la vez. ¿Cuántas personas obtienen un conocimiento teológico y aún así no alcanzan a conocer a Jesús? Han estado tan cerca de Jesús, tan cerca de ser salvos, pero al mismo tiempo tan lejos. En el mundo existen muchos teólogos o personas que estudian las Escrituras, pero aún siguen siendo muertos en sus delitos y pecados. ¿Cuántas personas no han asistido a alguna iglesia alguna vez? ¿Cuántas personas no han escuchado el Evangelio alguna vez? Han estado tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos. En este Evangelio de Marcos podemos ver, por un lado, los que tenían un buen conocimiento, los escribas, los fariseos, pero también podemos ver por otro lado los indoctos, los paganos. Y Marcos una y otra vez hace ese contraste entre estos que han estado tan cerca de Dios por saber algunas partes de las Escrituras y aquellos indoctos o inconversos que estaban tan lejos. Y como los que se suponen que debían de conocer a Dios y poder estar alegres de que Jesús estuviera ahí, estaban más bien despreciándolo, atacándolo o aún deseando, matar a Jesús.
Estos estaban tan cerca y a la vez tan largo de la salvación de sus almas. Perdón, estoy un poco afectado a mi garganta. Ahora, por el otro lado, aquí tengo, hermano, gracias. Por el otro lado, los ciudadanos comunes y corrientes, los paganos, siendo traídos al conocimiento y perdón de sus pecados, los que estaban tan largo llegaron a alcanzar la salvación. Esto nos deja a reflexionar sobre la grandeza de la soberanía de Dios. Es Dios quien decide quién conoce a Dios. Es Dios quien obra y abre los ojos del entendimiento de las personas. No se basa en la capacidad humana, no se basa en los estudios que tenga la persona para llegar a conocer a Jesús o ser perdonado. Nosotros no podemos tomar esa decisión, ya que solamente está en las manos de Dios. Jesús dijo estas palabras. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Voz pasiva, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta es la única respuesta para entender por qué muchos, con todo un panorama humano para llegar a conocer a Jesús, como los escribas y los fariseos, y ser perdonados, nunca llegaron a hacerlo y nunca llegarán. Y como aquellos, como nosotros que estábamos lejos, sin probabilidad alguna, hemos llegado a ser salvos y hemos sido herederos de la vida eterna. Simplemente porque sí, Padre, así te agradó. Hay un texto de Isaías 65:1 que dice: Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: heme aquí, a una nación que no invocaba mi nombre. Hermanos, Dios es quien hace que los seres humanos le podamos conocer y hallar. Por eso yo he titulado mi sermón: Muchos reciben luz para ver la majestad de Jesús. Veamos nuestro texto, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Verso 32. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efrata, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún los sordos hace oír y a los mudos hablar. Hermanos, quiero que veamos en esta mañana, en los versículos 31 al 35, un gran milagro que Jesús hace. Un gran milagro. Y no pierdan la idea del título del sermón: muchos reciben luz para ver la majestad
de su reino, o más bien de Jesús. Veamos mi primer encabezado, un gran milagro. Según el versículo 31, Jesús estaba entre los gentiles. Dice el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, entrando a la región de Decápolis. Jesús estaba entre los gentiles, estuvo entre los gentiles, vivió entre los gentiles. Jesús viajó aproximadamente 32 kilómetros al norte desde Tiro, pasando por Sidón, en plena región gentil. Desde aquí se dirigió al este, cruzando el Jordán, y viajó bordeando la costa oriental del mar de Galilea. Me encontré un comentario de Barclay, que quiero leérselo tal como él lo escribió, sobre esta parte del versículo 31. Dice este comentarista: otros han pensado que este viaje de Jesús, que se cita en el versículo 31, otros han pensado que este viaje tuvo que prolongarse durante no menos de 8 meses. O sea, todo ese recorrido que usted lee en el versículo 31 aproximadamente duró 8 meses. Lo cual es perfectamente probable, dice él. Puede ser que este largo viaje fuera la paz antes de la tormenta. Un largo periodo de comunión con sus discípulos antes de que se desencadenara la tempestad final. En el capítulo siguiente, Pedro hace el gran descubrimiento de que Jesús es el Mesías, capítulo 8, versículo 27 al 29. Y bien puede ser que fuera este largo viaje en que se le hizo la luz en el corazón a Pedro. Jesús necesitaba este periodo extenso con sus hombres antes del estrés y la tensión del próximo final. Entonces, como dice Barclay, este resumen del versículo 31 pudo haber durado 8 meses. O sea, no fue que hoy amaneció aquí, mañana cogía un avión, un barco y amanecía en otra ciudad. No, 8 meses, imagínate, conviviendo con los gentiles. Pensemos en esto, hermanos, 8 meses ahí. Posiblemente algunas veces caminando, otros en caballo, no sabemos. Pensemos en esto. Dios ha condescendido con el ser humano en este texto. Se hizo como uno de nosotros. Habló el mismo idioma que ellos. Abandonó su gloria para salvar a los que le odiaban. Dios tomó la decisión de habitar entre su pueblo y en este caso incluso entre los gentiles. Y para eso caminó y viajó muchos días y muchos kilómetros, aún para estar con los gentiles. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos sacar del versículo 31 al saber que fueron, ¿por qué no?, varios meses de caminata, varios meses de viaje, Jesús entre los gentiles? ¿Qué aplicaciones podemos sacar de ahí? Hermanos, Dios, en este caso Jesús, sin tener necesidad alguna hizo todo eso. No tenía ninguna necesidad. Pero vino, habitó entre nosotros, se hizo como uno de nosotros, abandonó su gloria, vino y habló el mismo idioma de ellos y caminó durante muchos meses, durante muchos días, muchos kilómetros. Nosotros, que somos los necesitados, porque así es, Dios no estaba necesitado de nada, pero nosotros que somos los necesitados, muchas veces nos ponemos en pequeñeces y tenemos excusas baratas. Dios no tenía ninguna necesidad y sin embargo hizo todo eso. Y nosotros los necesitados, ¿cuántas veces no ponemos excusas? No voy a la iglesia porque está lloviendo. No voy a la iglesia porque queda a 8 kilómetros de mi casa. No voy porque tengo quehaceres en la casa, entonces voy a hacerlos. Hermanos, yo conozco una señora anciana de 80 años que conocí allá en México. 80 años. ¿Quién aquí tiene 80 años? Ninguno.
Tiene 80 años esta señora, que camina más de 40 minutos en un camino lleno de cuestas, no como esta, literalmente así, elevadas, literalmente. Cuestas que yo las subí varias veces y tuve que ir despacito y caminar en zigzag para poder subirlas. Esta mujer de 80 años camina 40 minutos por esos caminos elevados, cuesta arriba, para ir a la iglesia. Si llueve, igual se va caminando. Lloviendo. Ella sale de su casa y se va caminando con 80 años. Regresa a casa tarde, sale a las 8 de la mañana y regresa a su casa a las 6 de la tarde de la iglesia. ¿Qué excusas pones tú para no venir? 80 años caminando, 40 minutos en un camino bastante difícil. ¿Quieres un cristianismo fácil, sin esfuerzo? Hermanos, Dios no tenía ninguna necesidad de caminar tantos kilómetros durante tantos meses y lo hizo. Y nosotros que somos los necesitados, ¿cuántas veces tenemos excusas baratas? Aquí Marcos nos muestra a Jesús visitando personas que desconocen a Dios, a los gentiles, que no tendrían contacto con la palabra de Dios nunca, y Jesús los visitó. Y como veremos el día de hoy, a muchos de ellos les dio luz para poder ver su majestad y ser salvos. En contraparte con aquellos que se suponía que iban a llegar primero, porque eran los estudiosos de las Escrituras, y nunca llegaron. Nunca llegaron. Por eso Jesús en una ocasión dijo, ¿saben qué? Las prostitutas van primero que ustedes al reino de los cielos. Veamos la actitud de estos gentiles. Versículo 32. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad. Y vea lo que dice. Le rogaron que pusiera la mano sobre él. Le rogaron, hermanos. Le rogaron a Jesús. Es imposible, cuando yo veía este texto, hermanos, en mi mente, yo no sé si en la mente de ustedes, pero en mi mente es imposible no tener todo el contexto de los 6 capítulos que hemos estudiado anteriormente, donde Jesús ha sido rechazado una y otra vez por su propio pueblo, ha sido rechazado una y otra vez, aún por sus propios hermanos que decían, Jesús está loco, una y otra vez. Por aquellos grandes eruditos bíblicos siendo rechazado, por aquellos que supuestamente estudiaban la Biblia, fue rechazado. Ahora dice este versículo 32 que estos gentiles rogaban a Jesús, ponle la mano encima, por favor. No sé si ustedes ven la comparación de todas estas personas negando a Jesús y ahora los gentiles dicen, esto más bien le rogaban a Jesús. Pon la mano, por favor. Hermano, ¿sabes que el diablo usa la técnica de las vacunas, pero religiosamente hablando? El diablo usa la técnica de las vacunas religiosamente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque en las vacunas te inyectan un pequeño % del virus para que las defensas identifiquen el virus y lo ataquen y lo destruyan. Es como entrenar el sistema. Las células de defensa atacan y se entrenan, guardando memoria de ese virus. Cuando llega el virus, en realidad, el sistema ya está preparado y reconoce de una vez el virus, lo ataca y lo mata. Eso hacen las vacunas. ¿Sabe qué hace Satanás? Introduce un poquito de verdad bíblica por medio de la religión, así que entrena el alma. Cuando llega el evangelio, lo van a ignorar porque creen que ya están bien con Dios, están vacunados. Su mensaje es rechazado. O sea que las vacunas espirituales hacen su efecto. Ignoran porque creen que ya están con Dios. Eso hace Satanás. Le mete a las personas del mundo un poquito de la verdad de Dios. Y su alma reacciona diciendo, esto es de Dios. Y estoy bien con Dios entonces. Inmediatamente cuando llega otro mensaje,
que tiene que ver con la verdad, atacan ese mensaje. Porque creen que ya son salvos, creen que ya son hijos de Dios. Eso es lo que hace Satanás con la religión católica romana. No sé si lo dije bien. Eso es lo que hace Satanás con la religión católica romana y con todas las demás. Testigos de Jehová, adventistas, mormones. Eso es lo que hacen. Le meten un poquito de la verdad de Dios, capacitan el alma un poquito, por decirlo de esa manera, estando muertos en delitos y pecados. Y cuando llega el evangelio, lo que hacen es atacar lo que aprendieron. ¡Pum! Como un virus. Este es el virus, vamos a atacarlo. Y no permiten que el evangelio penetre. Porque ya se creen buenos, porque ya se creen que son hijos de Dios. Así trabaja Satanás. Los religiosos judíos estaban vacunados con sus rituales y conocimiento intelectual, y cuando llegó Dios predicando su mensaje, lo rechazaron e hicieron lo mismo que las vacunas, buscaron atacarlo y buscaron matarlo. Eso hicieron los escribas y los fariseos cuando llegó Jesús. Pero en este texto, aquellos que no habían sido vacunados por la religión, más bien rogaban a Jesús. Pon tu mano. Sabemos que tienes poder. Sánalo. Hermanos, cuando Dios salva a una persona, no solamente le cambia su alma, sino le cambia su ADN. Es cambiado completamente. Dios tiene que destruir toda la religiosidad, todas aquellas vacunas de Satanás que fueron puestas por aquellos doctores falsos, entiéndase, maestros falsos. Dios destruye todo eso. Hermanos y amigos, pregunto lo siguiente. ¿Acaso eres tú alguien vacunado por la religión y por eso hasta el día de hoy rechazas el evangelio? ¿Habrá alguien aquí que ha sido vacunado por una religión, incluso evangélica, y a la hora de escuchar el mensaje del evangelio lo rechaza? Hermanos, tengamos cuidado incluso con nuestros niños, los que estamos criando niños. No los vacunemos, no los criemos haciéndoles pensar de que son salvos porque nacieron en una familia cristiana. Más bien estémosles recordando continuamente que son hijos del diablo y que necesitan arrepentirse. Hasta que no podamos ver frutos dignos de arrepentimiento. No sea que más bien por no criarlos correctamente, los estemos vacunando y se crean salvos. ¿Cuántas personas, lastimosamente, aún la iglesia cristiana evangélica, han actuado como las vacunas en sus almas? Diciéndole, levanta tu mano, repite esta oración, y son como vacunados. De ahí en adelante ellos se creen cristianos, y cada vez que hay un mensaje de arrepentimiento de pecado, ellos dicen, eso no es para mí, porque yo un día hice la oración, y están vacunados. Y se creen cristianos por eso. Hermanos, ¿saben algo más? Los evangélicos han sido vacunados con el evangelio ligero y distorsionado. ¿Y qué causa eso? Que cuando la sana doctrina llega es rechazada. Usted puede ser cristiano, puede ser un verdadero hijo de Dios, pero hasta cierto modo ha sido vacunado, porque cuando llega el verdadero evangelio lo rechazan. Eso pasa el día de hoy con la mayoría de cristianos evangélicos. Hermanos, y se lo voy a hacer más gráfico. No sé si usted ha tenido la oportunidad, ha tenido la oportunidad de poder hablar con un cristiano genuino, abrir la palabra de Dios y mostrarle alguna de las doctrinas de la Reforma. Por ejemplo, abrir las Escrituras y poder mostrarle con las Escrituras a esta persona, mira, es Dios quien ha determinado a quién salvar. Y le hablas de la predestinación. Y por más que tú le muestras la Escritura, pareciera que está vacunado contra eso. Y es cristiano. Hasta ese punto
Este evangelio suave ha vacunado a los mismos cristianos. Son como anticuerpos religiosos que atacan el mensaje que escuchan. Por eso, hoy día la mayoría de evangélicos rechazan lo que nosotros conocemos como la doctrina reformada. Han sido vacunados. Estos gentiles de nuestro texto fueron diferentes ante Jesús. Le rogaron que Jesús les diera de su poder. En contraparte, si usted lee, por ejemplo, los versículos anteriores y capítulos anteriores, más bien habían dicho, ¿saben qué? Jesús echa fuera demonios, pero es por el poder de Satanás. Y ahora estos gentiles dicen, por favor, te rogamos, dale de tu poder, sánalo. Y quiero que veamos, siguiendo esta línea de pensamiento de que estos gentiles rogaban a Jesús, Jesús accedió. Y hubo un milagro que habló y habla de quién es Jesús. Versículo 33 al 35. Dice el texto entonces. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efrata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Hubo un milagro que habló de quién era Jesús. Y podemos ver la comparación de Jesús, la compasión de Jesús con este hombre. Hermanos, hay una compasión que Jesús tuvo con este hombre, no por el hecho de sanarlo, sino por el hecho de lo que dice el versículo 33, cuando dice, tomándolo aparte de la multitud a solas. Fue un acto de compasión de Jesús a este hombre. Estaba leyendo algunos artículos sobre los sordos y se dice que un sordo está más expuesto a la burla que cualquier otro impedimento, incluso a un ciego. Un sordo, si alguien en una multitud le llama o trata de decirle algo, la persona con discapacidad será el blanco de burla. Y entonces Jesús, al ver este hombre sordo que no le iba a entender nada, no le habló, no le dijo nada en la multitud, se lo llevó aparte a solas y trató con él a solas para evitar las burlas de las personas. MacArthur dice, o ha dicho, que Jesús usó un lenguaje de señas con este hombre, ya que era sordo. MacArthur dice, yo veo en este texto que él trató de decirle lo que le iba a hacer con un lenguaje de señas, tocando sus oídos y tocando su lengua. Dice MacArthur literalmente, Jesús usó un lenguaje de señas con este hombre, pues no usó palabras hacia él, sino que usó sus manos, tocando sus oídos y su lengua, para darle a entender que le sanaría de su problema auditivo y de lenguaje. ¿Qué compasión tuvo Jesús con este hombre? De hecho, paréntesis, eso sí sería tener una inclusión, ¿verdad? Eso sí sería tener una inclusión. Leamos el versículo 33 nuevamente hasta el 35. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió, sin palabras, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efrata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. ¿Por qué digo que este milagro habla de quién era Jesús? ¿Por qué yo digo eso? Porque solo Dios puede hacer que alguien nazca sin poder hablar
o sin poder oír, y solo Dios puede invertir ese estado. Solo Dios. Escuchen lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Según las Escrituras, ¿quién es el único que hace que una persona nazca ciego, mudo o sordo? Solo Dios hace eso. Y para invertir eso, solo Dios puede hacerlo. Porque en Juan capítulo 9, versículos 2 al 3 dice lo siguiente. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús le respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que, porque yo digo que este milagro que Jesús hizo daba a entender o hablaba de quién era Jesús. Sin palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy Dios. Yo soy aquel que hizo que este hombre fuera sordo, y soy yo también el que puedo hacer que oiga. Yo soy Dios. Podemos decir que este milagro, como consecuencia secundaria, trajo el beneficio físico de este hombre. Como consecuencia secundaria, el beneficio físico de este hombre. Pero la idea y el propósito de este milagro y de todos los milagros de Jesús era mostrar quién era Él, que Él era Dios. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Hermanos, no sé a cuántos les ha pasado o les pasa. A mí me pasó, y durante años, que yo leía los evangelios y yo veía cómo Jesús sanaba a las personas, y mi único objetivo cada vez que leía, mi único enfoque era: qué bien le hace Jesús a estas personas. Les hace ver, les hace caminar, les hace escuchar, porque eso fue lo que me enseñaron. Pero el propósito de todos esos milagros no era ese. Trajo como consecuencia secundaria el bienestar físico de las personas. Pero el propósito era mostrar quién es Jesús. Ese era el propósito. Hermanos, Jesús no era un milagrero buscador de fama. Y lo vemos en toda la Biblia. Jesús no era un milagrero que andaba buscando fama. Su poder fue usado para la gloria de Dios, bajo el propósito de Dios. Acreditar a Jesús como el Mesías, como Dios mismo entre ellos. Ese fue el único propósito de Jesús. Jesús con sus acciones, no con su voz, Él gritaba: yo soy Dios, yo soy Dios. ¿Recuerdan la sanidad del cuadrapléjico versículos atrás? Cuando Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y cómo los escribas y fariseos se encargaron de interpretar esto, porque ellos dijeron: solo Dios puede perdonar pecados. Con las acciones, Jesús estaba diciendo a gritos: yo soy Dios. Este es el único objetivo de que este cuadrapléjico o de que este sordo y mudo fuera sanado. Yo soy Dios. Eso era todo. En esta ocasión Jesús muestra que Él es Dios, dando el habla y la audición que este hombre no tenía. Pregunto, hermanos, ¿tú ves los milagros de Jesús con esta intención? ¿Alguna vez usted ha visto los milagros de Jesús con esa intención? Yo durante años nunca la vi con esa intención. Durante años únicamente decía: qué bueno, lo sanó. Qué bueno, pudo caminar. Qué bueno, de ahora en adelante puede ver. Nada más. Y el verdadero significado de eso lo pasaba por alto. Eso estaba ahí, ese milagro fue hecho únicamente para que la gente pudiera decir:
este hombre es Dios. Este hombre es el Mesías. ¿Crees que estos hombres que hacen campañas de milagros hoy están buscando que esas personas vean a Jesús como Dios? Pregunto otra vez. ¿Ustedes creen que estos hombres que hoy hacen campañas de milagros andan buscando como intención primaria de que la gente que está ahí puedan ver a Jesús como Dios? No. Esos hombres no andan buscando ese objetivo, que era el objetivo de los milagros. La verdad es que estas personas que van a esas campañas de milagros, los que van a las campañas de milagros, y hace poquito hubo una aquí en Grecia, esas personas que van a esas campañas de milagros, ellos están buscando únicamente su beneficio físico. Estas personas que van a las campañas de milagros no van buscando poder tener una mejor percepción de Jesús. Mentiras. Ellos no van a eso. Ellos van pensando solo en los beneficios. ¿Y saben qué pasa además de eso? Salen muchas veces idólatras, más de lo que son. Porque salen ahora viendo a aquel hombre como, wow, el ungido. Salen idólatras. Estos falsos milagreros de hoy solo quieren fama, solo quieren ser vistos. Quieren tener un estatus religioso elevado, los ungidos. Porque eso es lo que andan buscando. No nos hagamos, como decía los tarugos. Eso es lo que andan buscando. Esos que se quitan el saco y hacen a la gente así, se van de espalda. Andan buscando que la gente diga, este hombre, no Jesús, este hombre tiene poder. Este hombre es usado por Dios. Este hombre, y nunca van con el propósito de ver más claramente la gloria de Jesús. Nunca. Esos hombres son todo lo contrario a Juan el Bautista. Estos hombres lo que andan buscando es que la gente ponga sus ojos en él, en ellos. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista siempre le dijo a sus discípulos, es él. Es él, no soy yo, es él. Es más, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es él. Viene uno tras de mí que es más poderoso que yo, el cual ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de su calzado. Estos hombres del día de hoy, lo único que andan buscando es tener fama, que la gente los tome como los ungidos. Con manipulación hacen alarde de poderes que no tienen. No tienen. Vayan conmigo a un texto, por favor. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Versículo 1 al 3. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente. De hecho, antes de leer el texto, Segunda de Pedro se escribió con el objetivo de preparar a la iglesia, de entrenar a la iglesia para detectar a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Y dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos, lastimosamente, seguirán su sensualidad
sensualidad. Y muchos han dicho, ¿saben por qué dice sensualidad? Son aquellas personas que son dadas al sentimentalismo, al yo siento, ¿verdad? Uy, siento escalofríos, sentí al Señor, sentí la presencia. Muchos van a seguir su sensualidad, y dice el texto en el versículo 2, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Versículo 10. Especialmente a los que andan tras la carne, en sus deseos corrompidos, y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Versículo 11. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. O sea, Pedro está diciendo, estos falsos maestros son aquellos que se paran a decirle a los demonios, te echo, te mando para allá, te ato, hoy vamos a pisotear la cabeza de Satanás. Esos, dice Pedro, son los falsos maestros que no toman en cuenta las autoridades. Porque si bien es cierto, los demonios en autoridad están superior a nosotros. Y dice, aún los ángeles buenos no hablan así con ellos. Sigue diciendo. Verso 12. Pero estos, los falsos maestros, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. Versículo 15. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. ¿Saben quién era Balaam? Un profeta que quiso maldecir al pueblo de Dios por dinero. Será mucha coincidencia de que estos falsos milagreros están repletos de dinero y que aman el dinero. Dice, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Versículo 17. Estos son manantiales sin agua, no tienen nada que dar. Bruma expulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Verso 18. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Hermanos, Jesús no era como estos hombres. El propósito de Jesús hacer este milagro con este hombre sordo y mudo no era crearse una popularidad a su nombre nada más. Era que la gente entendiera, yo soy Dios. Y el mensaje que traigo es importante para tu alma y tu salvación. Barclay dice lo siguiente: los falsos profetas estaban más interesados en hacerse populares que en decir la verdad. Pareciera que está literalmente hablando de esos que conocemos nosotros hoy que hacen milagros. Ellos están más interesados en ser populares, en predicar y decir la verdad. Sigue diciendo él, su política era decirle al pueblo lo que éste quería oír. Los falsos profetas decían paz, paz, pero no hay paz, dice Jeremías 6:14. Veían visiones de paz cuando el Señor Dios decía que no había paz, Ezequiel 13:16. En los días de Josafat, Sedequías, el falso profeta, se puso sus cuernos de hierro y dijo que Israel acornearía a los sirios, quitándolos de en medio como él lo hacía gráficamente. Miqueas, el profeta verdadero,
predecía desastre si Josafat iba a la guerra. Por supuesto que Sedequías era popular y se aceptaba su mensaje, pero Josafat fue a la guerra con los asirios y pereció trágicamente. Primera de Reyes 22. En los días de Jeremías, Ananías profetizó el repentino fin del poder de Babilonia, mientras que Jeremías profetizaba que Israel le serviría. Y de nuevo, el profeta que le decía a la gente lo que quería oír era más popular, según Jeremías capítulo 28. Diógenes, el gran filósofo cínico, hablaba de los falsos maestros de su tiempo, cuyo método consistía en seguir lo que condujera al aplauso de la multitud. Una de las primeras características del falso profeta es que le dice a la gente lo que ésta quiere oír y no la verdad que necesita oír. Y quiero terminar este otro párrafo de este comentarista Barclay. Los profetas falsos iban tras la ganancia personal, como dijo Miqueas. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Miqueas 3:11. Enseñan por ganancia deshonesta. Tito 1:11. E identifican la bondad con la ganancia, convirtiendo la religión en un negocio sucio. 1 Timoteo 6:5. Podemos ver a estos explotadores de la obra en la iglesia primitiva. En la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, que es lo que podríamos llamar el primer reglamento de la iglesia, se establece que el profeta que pide dinero o que le ponga la mesa es un falso profeta. Traficantes de Cristo, le llamaban ellos. Llama a los tales la Didache, traficantes de Cristo. El falso profeta es un tipo codicioso que ve en las personas presas que puede explotar para sus propios fines. ¿Usted cree que Jesús hacía milagros con todos esos fines? No. Los milagros de Jesús eran con un fin, que la gente pudiera ver que Él era Dios. Eso es todo. Que la gente pudiera comprender verdaderamente quién era Él. Y quiero que vayamos aterrizando mi avión y veamos el propósito entonces del milagro. Versículo 36, porque yo no me lo inventé. Versículo 36 y 37. Después del milagro que Jesús hace a este hombre, de abrirle los oídos, de que se le quitara el impedimento de su lengua, dice el versículo 36. Y Jesús les ordenó que a nadie lo dijeran. Pero mientras más lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Hermanos, ¿qué trajo a estos gentiles a tener este conocimiento de Jesús? En contraparte de aquellos otros escribas y fariseos que más bien le negaban y querían matarlo. Ellos recibieron luz para poder ver la majestad de Jesús. Y Dios usó ese milagro para eso. Jesús no buscaba populismo. Versículo 36 en la primera parte. Como ya expusimos arriba. Ya que la intención de los milagros era hacer no simplemente simpatizantes, sino personas que creyeran en que Él era Dios, el Dios hecho carne, que estaba visitando al ser humano para conducirles a la salvación. Los tan aclamados hoy dones de milagros, que es muy popular entre las iglesias cristianas, don de milagros y sanidades, no tienen razón de ser, ya ellos cumplieron su propósito. Y no es el tema el día de hoy, pero ya cumplieron su propósito. Podemos ver a un hombre que quiere las miradas sobre él,
y quiere reconocimiento cuando se jacta de tener tales poderes que ni siquiera tienen. Hermanos, hoy estos hombres andan buscando fama y no tienen el poder. Jesús tenía el poder y no andaba buscando la fama. Él hacía los milagros con el propósito de, véanme a mí, yo soy Dios, soy la única fuente de su salvación, crean en mí. Jesús hacía los milagros con el propósito de que la gente fuese salva al creer en Él. Jesús sí tenía ese poder, sin embargo no lo usó para buscar populismo. Más bien, vemos en el texto, en el versículo 36, que los gentiles proclamaban el poder de Jesús. Ven el versículo 36 en su segunda parte, cuando dice, pero mientras más lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Si usted fuera judío, está en el primer siglo, y usted lee un escrito como estos, usted pudiera entender lo que Marcos está diciendo. ¿Cómo es posible que ahora estos judíos están proclamando a Jesús y aquellos israelitas que se suponía que estaban esperando al Mesías y que al llegar ellos debían de proclamarlo, no lo estaban haciendo? Más bien estaban buscando cómo matarle. En contraparte, los gentiles, eran los que ahora estaban proclamando la gloria de Jesús, proclamando que Jesús podía hacer esos milagros, proclamando de que era alguien no ordinario. Mateo 21, versículo 42 a 45 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Y ahí está hablando acerca de los escribas y fariseos, que ellos rechazaron esa piedra que era Jesús. Esa en piedra angular se ha convertido. Y dice, esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a vuestros ojos. Porque os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Oiga, Dios mismo, diciéndole a Israel, de ahora en adelante, el reino de Dios que antes estaba con ustedes, le va a ser quitado a ustedes y le va a ser dada a una nación que sí produzca frutos. Hermanos, desde que Jesús pronunció eso en Mateo capítulo 21, hace 2000 años, Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Pregunto, y sé que viene el caso, ¿cuántos cristianos en las redes sociales están orando y defendiendo a Israel como si fuera el pueblo de Dios? Que es que no han leído lo que Jesús dijo en Mateo 21. Que Dios mismo está diciendo, el reino les será quitado a ustedes los judíos. Y le va a ser dado a otra nación, la iglesia, que produzca sus frutos. Pero hoy vemos a un cristianismo ciego, creyendo que muy pronto se va a dar la guerra de Gog y Magog, creyendo que lo que está pasando con Israel es una profecía y que tiene que ver con el fin del mundo. El reino de Dios hace más de 2000 años le fue quitado a Israel. Israel no es el pueblo de Dios, es la iglesia. Y dice este texto, los edificadores despreciaron la piedra. Esa piedra que es Jesús llegó a ser la piedra angular. Y dice, verso 43, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Verso 44. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá.
como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Israel se suponía que estaba esperando al Mesías. Y se suponía que una vez que llegara, ellos tenían que proclamar: ha llegado el Mesías, para que todos creyeran en él. No lo hicieron. Buscaron cómo matarlo. Y ahora Marcos dice: ¿saben quiénes fueron los que empezaron a proclamar a Jesús? Los gentiles. No ustedes, los gentiles. Y no solamente eso, sino que proclamaban la llegada del Mesías. Versículo 37, cuando dice: y se asombraron en gran manera diciendo: todo lo ha hecho bien. Y ojo las palabras de Marcos, inspiradas por el Espíritu Santo. A los sordos hace oír y a los mudos hablar. ¿Por qué cree que Marcos redactó esas palabras de que los gentiles lo dijeron? ¿Y por qué cree ustedes que los gentiles dijeron esas palabras? Este ha hecho todo bien. ¿Y qué es lo que ha hecho bien? Dice literalmente: a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Eso era importante para que un judío lo entendiera. Era importante. Vayan conmigo un momento a varios pasajes bíblicos para terminar. Para demostrarles por qué yo digo que en este versículo 37 los gentiles están proclamando y diciendo: este es Dios, este es el Mesías, al decir: a los mudos hace hablar y a los sordos hace oír. Vayan conmigo a Isaías 29, versículo 17. Nosotros tenemos la mala costumbre de leer pasajes bíblicos con una mente costarricense. Si un judío en el primer siglo leía el versículo 37, inmediatamente hubiese conectado todos los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que hacían referencia a esos milagros para entender lo que estos gentiles estaban ahora proclamando. Dice Isaías 29, 17 hasta el 19. ¿Acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque? En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Un judío leía Marcos capítulo 7, versículo 37, iba a relacionar: ellos están proclamando al Santo de Israel, están proclamando la llegada del Mesías. Lean otro texto conmigo. Isaías 35, versículo 4 al 6. Hermanos, por favor, acostumbrémonos a no ver la Biblia con ojos costarricenses. Pensemos como un judío de aquella época en cada pasaje bíblico. Isaías 35, 4. Decid a los de corazón tímido: esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces, cuando suceda esto, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como siervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá.
¿Qué pensaba un judío cuando escuchó lo que estos gentiles estaban proclamando? Este lo ha hecho todo bien. ¿De qué manera? El mudo habla y los sordos escuchan. Estaban diciendo las profecías que estaban en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se están cumpliendo aquí y ahora mismo. Este es el Mesías, este es Dios. Ese era el propósito de esos milagros. Isaías 44, versículos 6 al 7. Dos textos más y terminamos. Isaías 42, 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. ¿En quién se cumplió eso? En Jesús. Y en Isaías 61, versículo 1 al 2 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los presos, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Hermanos, estos gentiles entendieron lo que no entendieron todos los escribas y fariseos con toda su teología. Este hombre es el Mesías. Este hombre es Dios. Al fin y al cabo, ese fue el propósito de Jesús sanar a ese hombre. Y lo vemos reflejado en ese pasaje bíblico. Ese fue el propósito y se cumplió. Hermanos, solo para terminar. Si estos gentiles fueron impactados de tal manera que proclamaron a Jesús y que incluso hablaron de su deidad y de su poder, ¿no debiéramos nosotros hoy hacer lo mismo? ¿No debiéramos nosotros de salir y decirle a las personas: quiero hablarte de Jesús, quiero decirte quién es Él? Y mostrarle a esas personas quién es Jesús. La gente necesita a Jesús, conocer a Jesús, saber de Jesús, quién es Jesús, qué ha venido a hacer Jesús. Eso es lo que la gente necesita saber. Hermanos, ¿cuántas veces yo he fallado queriendo hablar con personas inconversas, supuestamente evangelizándoles, y lo que hago es pelear con sus pecados de idolatría? Ellos lo que necesitan es conocer a Jesús, que le hablemos de Jesús. Proclamemos, igual que estos gentiles, lo que Jesús es, de lo que ha hecho. Y cómo las evidencias de las Escrituras, todos sus milagros gritaron y gritan el día de hoy y seguirán gritando: Él es Dios. Ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Vamos a orar. Hermanos, todos los que estamos en este lugar y que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor, hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Porque nosotros, si Dios no hubiese trabajado en nuestros corazones, hoy estuviéramos en cualquier otra parte que no fuese en una iglesia escuchando su palabra. Posiblemente estuviéramos en una playa, en una piscina, en nuestras casas, haciendo cualquier otra cosa, menos venir a darle gracias y gloria al Señor.
los hombres de nuestro contexto anterior y posterior, como el que leyó el hermano Olger, los fariseos y los escribas. Ellos teniendo el conocimiento intelectual de las Escrituras, no alcanzaron muchos de ellos a ser salvos. No alcanzaron poder ver quién verdaderamente era Jesús. No llegaron a eso. Por eso Pablo va a decir, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende del que Dios tiene misericordia. Y Pablo va a decir en Corintios también, ¿saben qué, hermanos? Muchos de ustedes no eran muy inteligentes, muchos de ustedes no eran sabios, muchos de ustedes no nacieron en la realeza, pero lo más despreciado del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y por eso Pablo va a decir también en 1 Corintios, ¿saben qué, hermanos? A Dios le ha placido que en la sabiduría del hombre, el hombre no pueda conocer a Dios. No depende de que alguien tenga mucho conocimiento. Los escribas y fariseos religiosamente lo tenían. Un abogado, un juez, un político puede ser muy inteligente secularmente, pero tampoco va a llegar a conocer a Jesús de esa manera. ¿Sabe cuál es la única forma? Que puedan recibir luz de parte de Dios para poder ver la majestad de Jesús y venir en arrepentimiento y en fe a Él. Todos nosotros hemos llegado de esa manera. Únicamente por gracia y por misericordia de Dios hemos podido entender el Evangelio. Y como alguien ha dicho, hay solo una forma de ir al Padre y es Jesús. Juan 14:6. Hay solo una forma de ir al Padre y ser salvo por medio de Jesús. Pero hay muchas formas en las que muchas veces Dios usa para traernos a Jesús. Y Dios es sabio. Y muchas veces se hace de problemas, de circunstancias, de las familias, de las personas, y de esas formas misteriosas las personas llegan a Jesús y escuchan el Evangelio y son transformadas. Y todo eso por pura gracia del Señor. Hermanos, lo que quiero decirles es que seamos agradecidos con Dios. De todos los que estamos aquí, ninguno pudo haber tenido la capacidad teológica que tuvo los fariseos o los escribas, que eran capaces de decirle a usted cuántas jotas, un ejemplo, había en la Biblia. Se lo sabían. ¿Cuántas, un ejemplo, cuántas A había en la Biblia? Ellos sabían cuántas habían. Una capacidad tremenda en el conocimiento de las Escrituras, pero sin el Señor. Y ninguno de nosotros llegamos a eso. Estábamos por debajo de ellos, pero fuimos alcanzados con su gracia. Y pudimos ver la grandeza del Señor. Seamos agradecidos con Dios. ¿Cuántas personas el día de hoy, por más intelectuales que sean, muchos por muchos años de religión que tengan, incluso eruditos en sus religiones, no conocen al Señor y van camino al infierno? ¿Y nosotros? Simples mortales, y hemos alcanzado el conocimiento del Evangelio por pura gracia y por pura misericordia. Y creo que una de las partes de ser agradecidos, proclamemos a los demás quién es Jesús. Use sus redes sociales para hablar de Jesús. Sus vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló a propósito con un vecino? Para decir, voy a ir a pedirle azúcar como excusa. Voy a ir a hacerle una pregunta por excusa, pero mi intención voy a ir a predicarle el Evangelio. En 5 minutos que me regale. ¿Cuándo fue la última vez que usted planeó hacer algo así? Como alguien dijo, si usted no lo planea, usted nunca lo va a hacer. Usted tiene que ser intencional. Proclamemos a Jesús. Les dejo un reto.
En esta semana que comenzamos, propóngase salir un día de su casa con la intención de hablar de Jesús. Por agradecimiento debiéramos de hacerlo, sin decir que es un mandato, una gran comisión. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos entender que todos esos milagros, tanto de Jesús como de los apóstoles, tenían un solo objetivo: acreditarlos como hombres de Dios y su mensaje. Gracias porque ahora podemos ver los evangelios con otros ojos, viendo en cada uno de esos grandes milagros hechos por Jesús el propósito de que ellos puedan reconocer que Jesús es Dios, que Él es el Mesías tan esperado, y no solamente viendo el beneficio físico de las personas. Padre, oramos por aquellas personas que están siendo engañadas en las iglesias, atraídos por falsos hombres proclamando sanidades y milagros, que no tienen razón de ser el día de hoy. Oramos por estos hombres, que tú tengas misericordia de ellos y ellos puedan ver la verdad y el error donde están. Oramos para que tú nos permitas a nosotros comunicar el evangelio cada vez más. Dice tu palabra que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y nos has dado el conocimiento de tu palabra, nos has permitido tener un amplio conocimiento del evangelio en ese sentido puro, sin distorsionar. Tenemos una gran responsabilidad de comunicarlo. Perdónanos porque muchas veces no lo hemos hecho. Muchas veces estamos cansados y ociosos para tu reino. Muchas veces sacamos tiempo para perderlo en las redes sociales, cuando hay miles de personas a nuestro alrededor tal vez que necesitan escuchar acerca del evangelio, acerca de Jesús, y nosotros que hemos entendido claramente el evangelio no salimos a decirlo. Perdónanos. Y te pedimos que produzcas en nosotros ese querer, como el hacer por tu buena voluntad, de predicar tu palabra, de enseñar el evangelio, de hablar de Cristo, de poder demostrar ahora con las escrituras, por medio de los milagros, el propósito para que la gente pueda ver que Jesús es Dios y que su mensaje de que la humanidad tiene que arrepentirse y poder creer en Él para ser salvo es veraz, porque no hay otra forma de ser salvo. Permítenos hablar más de Cristo de hoy en adelante, Señor, para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que tu gracia y tu misericordia por medio del evangelio pueda seguir salvando pecadores como nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que hoy verdaderamente tomen un compromiso de salir a predicar y a proclamar las grandes maravillas que Cristo ha hecho, sus grandes enseñanzas, y la gente pueda conocer más no de una religión, sino de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos primeramente el jueves en la reunión de oración y también de estudio bíblico. Y Dios primero, el próximo domingo. Amén. Que el Señor les bendiga.